El día de ayer nosotros estuvimos trabajando en dos de estas tres actividades correspondientes a lo que era el indicador 16. Si ayer alcanzamos a terminar y ahí revisamos algunas de las actividades de ustedes, de los que la estaban haciendo allí, y bueno, los que llegaron a realizarla la realizaron bien. Algunos tuvimos que corregirle algunas cosas aquí, pero en general estuvo bien. Estuvo bien la actividad que realizamos el día de hoy. Vamos a tomar el segundo aspecto de este indicador, que es el principio de Arquímedes, ¿sí? El que corresponde a la actividad número 3, que aparentemente viene a ser como la actividad un poco más compleja que las otras dos, pero de igual forma la vamos a resolver y la vamos a explicar acá, ¿sí? Entonces empecemos ahí con el principio de Arquímedes, que es el segundo aspecto correspondiente a este indicador. Listo, ahí tenemos el principio de Arquímedes. Em, Bien, cuando se habla del principio de Arquímedes, generalmente se empieza hablando sobre la historia en la que este principio fue descubierto o en la que fue concebido por primera vez por este señor Arquímedes. Esta historia data, o más bien esta leyenda data de hace muchísimo tiempo, por allá en los tiempos de Grecia y todo eso, en la que él era una persona muy reconocida por su conocimiento, y eso no era un secreto para nadie, ni tampoco para el reinado. Entonces a él le llega un pedido una vez de un rey. Si este rey quería que él comprobara que su corona, la corona que tenía el rey, fuera de oro. Sin embargo, el reto radicaba en que en que la forma en la que él lo descubriera no tenía que ser invasiva. Es decir, él tenía que descubrir que eso era de oro sin tener que fundir la corona, sin tener que rasgar la corona de alguna forma. Es decir, tenía que dejar la corona completamente intacta para poder él comprobar si realmente era de oro o no. Sí, eso era lo que le pedía el señor Arquímedes, lo que le pedía este rey al señor Arquímedes, y él entró como en un problema porque aparentemente este rey era de esos tipos que no entienden razones cuando piden las cosas. Entonces, él se puso a la tarea de investigar cómo podría hacerlo. Y según la leyenda lo descubrió él que estando en una bañera, bañándose o algo así. Cuando él se sumerge dentro de su bañera, él nota que el agua que está allí contenida empieza a elevar su altura, es decir, aumenta ese volumen, y él entiende el inicio de este principio. ¿Sí? Y él comprende, digamos que en ese momento, la forma o encontró una forma en la que puede medir o verificar que esa corona era de oro. Estando él en la bañera y cuando él sale, de ahí sale ese famoso y que eureka, porque él sale y que aparentemente corriendo por las calles gritando y que eureka. Eso dice la leyenda. Entonces, Desnudo, profesor, desnudo corriendo. desnudo para rematar, imagínense. Bueno, de pronto el tipo, imagínense, si estamos hablando de mucho dinero, ¿quién le va a importar salir así? Hasta uno podría hacerlo quizás. Él estaba hasta con el hijo y ese era en un baño comunal de Grecia, profesor. Ajá, bueno, imagínense. Eso dice la leyenda, y puede que sea, eso es lo que nos han dicho. Entonces, digamos que de generación en generación, la historia va cambiando un poquito ahí, y bueno, digamos que tiene su parte de verdad, su parte de mentira, pienso yo también, su parte de ciencia ficción, pero eso fue lo que se afirmó ahí. Ahora vamos a ver qué fue lo que él descubrió como tal. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Bien, el método que él empleó para medir allí para encontrar allí la forma en la que eso podía ser oro o no, se basaba en el principio de la densidad y las mediciones de volúmenes. Si él encontró una forma muy práctica y sencilla de medir el volumen.
¿Qué necesitaba él? Miren, él sí conocía cuál era la densidad del oro. Si los valores de densidad son valores estándar dependiendo de los materiales, o sea, temperatura ambiente, claro está. Y sabemos nosotros que el volumen es la relación que hay entre la masa y el volumen. Ya él tenía la masa de la corona porque eso sí lo podía medir, pero el volumen de la corona era el inconveniente, porque para encontrar el volumen de un objeto tan irregular como lo es una corona, ya se hacía un proceso muy sumamente complejo. Sí, quizás con cuestiones matemáticas que quizás no estaban, de las que no estaban ellos muy enterados en ese momento y se les dificultan. Los objetos tridimensionales en general tienen sus fórmulas de volumen. Por ejemplo, la esfera tiene un valor de volumen establecido, asimismo lo tiene el cubo, la pirámide. Todos estos tienen valores de volumen establecidos ya. Entonces, lo que él buscaba era una forma práctica de medir ese volumen, que era lo que le faltaba, para luego compararlo con la densidad del oro que ya era conocida en ese entonces. Y si la conocieron por métodos invasivos. Entonces, listo, él tiene inicialmente aquí una cantidad de agua y este es un volumen conocido en el primer caso. ¿Qué es lo que hace él mismo? Suponiendo que esta es la corona o una roca o cualquier objeto irregular, lo que él hizo fue introducir allí esa roca dentro del recipiente y lo que ocurrió después fue que el volumen correspondiente en ese recipiente aumentó su altura. Y acá en el segundo caso, digamos que la roca ya está acá en el fondo, suponiendo, donde haya tenido que quedar. En ese caso, lo que ocurrió es que ahora hubo una diferencia de volúmenes entre la parte inicial y final. Y este va a ser el volumen 2. Vamos a colocarlo acá. Este es el volumen 2. Hubo una diferencia de volumen, aumentó ese volumen correspondiente como él lo pudo notar cuando él entró a bañarse en su bañera, que él se metió y como que no lo se había fijado antes que la bañera sube de volumen cuando él se mete. Entonces lo mismo él encontró acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pudo encontrar él? Él dijo, bueno, ese volumen 2 para mí tiene que ser igual a la suma del volumen inicial que yo tenía más el volumen de esa nueva roca. Tiene que ser igual a eso, el volumen de la roca, vamos a ponerle RC. Tiene que ser igual a la suma de esos dos volúmenes. Por eso es que aumenta, eso era lo que él afirmaba. Y estaba en todo lo correcto. Esto es una forma muy precisa si se tienen instrumentos de medición correctos de volumen en los recipientes, de medir ese volumen de la roca. Ahora, ¿qué hace él? Él teniendo una muy sencilla ecuación, lo que hace es despejar ahí el valor del volumen de la roca y le va a quedar ahora la resta de el volumen final menos el volumen inicial. Lo cual es lo mismo decir que esa diferencia de volumen va a ser igual al volumen final menos volumen inicial. ¿Qué concluye él con todo esto? Él dice, listo, el volumen de la roca entonces va a ser la diferencia de volúmenes entre el caso final donde él introdujo o sumergió la roca con el caso inicial donde él tenía un volumen conocido de volumen. De esta forma él logró medir el volumen de un objeto irregular de una forma muy sencilla, sí, muy sencilla, muy práctica. ¿Y qué hace luego él? Teniendo él su masa, teniendo él su valor de masa, a colocar un poco mayor, y teniendo su volumen, lo que hace luego es emplear la relación conocida de masa entre volumen y calcular la densidad.
y luego compararla con la densidad conocida del oro para esa época. De esa forma él comprobó que la corona era de oro. Él comprobó densidad del oro. Él lo comprobó de esa forma. Este es el primer aspecto correspondiente a lo que es el principio de Arquímedes, ¿sí? Es algo muy importante, algo muy sencillo, pero créanme que esto fue sumamente influyente en su momento y lo es aún en la mecánica clásica de física. Entonces, hasta aquí, muchachos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o hay algo que quieran reforzar un poco más hasta este punto. Ayer alguien me preguntó algo como que, profe, pero si los recipientes son diferentes, las alturas no cambiarían. Él me preguntó eso. Es decir, Profe, ¿sí? hasta donde tengo entendido, Arquímedes decía que el peso puede ser el mismo, pero las densidades por ejemplo, de lo que hizo el del oro, de la corona de oro, yo creo que él pidió 60 piezas de oro y cuando Ujú. las metió en el balde de agua, él decía, el peso es el mismo, pero la densidad de la corona es distinta, está hecha de otro material. Es correcto, claro. Los pesos pueden ser iguales, eso es cierto, pero no necesariamente eso tiene que dar la misma densidad. Entonces, eso también influye un poco ahí en ello. Eso fue un buen aporte allí. Lo que importa acá es el procedimiento como tal y que se mida siempre la diferencia de volumen, ¿ya? Eso es muy importante. Así como dice Arteta, las densidades no necesariamente tienen que asociarse directamente con el peso, ¿sí? Pueden haber otros factores allí que influyen. Entonces, bien, vamos a continuar acá con lo que es el segundo aspecto de este principio de Arquímedes y se asocia con lo que es la fuerza de empuje. Vamos a hablar un poco de ello también. Mientras vamos haciendo lo que es, vamos a ir mostrando ese segundo aspecto con lo que es el tablón de la actividad número 3. Listo, ese es un tablón que puede servir de ejemplo. Miren, si ese tablón nosotros quisiéramos sumergirlo en un estanque de agua o algo así y él quedara solamente cubierto del agua hasta cierta parte allí, suponiendo que él desplazó ese volumen de agua allí y llegó luego al equilibrio. Listo, este es el cuerpo de agua. Aquí tenemos el agua. Continúa por acá. Listo, ahí tenemos nuestro cuerpo de agua. ¿Qué es lo que ocurre acá, muchachos? Tenemos un tablón que se sumergió hasta cierta parte, ¿sí? ¿Y qué es lo que era lo que decía Arquímedes en ese momento? Él decía, bueno, en los fluidos se están viendo unas fuerzas que quizá eran un poco, no eran tan visibles cuando nosotros trabajamos con objetos que están en la atmósfera de aire, ¿sí? ¿Qué decía él? Cuando él sumerge objetos dentro del agua, aparece una nueva fuerza sobre los cuerpos. Y esa fuerza se llama empuje. Vamos a señalarla acá.
Cuando los cuerpos son introducidos o son sumergidos dentro del agua, aparece una fuerza nueva que se llama empuje. Vamos a escribirla acá. Empuje. Otra fuerza que se mantiene vigente, siempre fiel allí a la física, es el peso, siempre presente ahí en los objetos. El peso del objeto, claro está. Entonces, en ese momento, digamos que en los momentos donde estos cuerpos son sumergidos, actúan principalmente estas dos fuerzas, el peso y el empuje. El empuje lo hace el fluido hacia el cuerpo, dependiendo de ciertos factores allí. Ahora, ese empuje del que nosotros estamos hablando va a venir a ser lo que es el peso del fluido desplazado. Tengan muy presente eso, muchachos. El empuje o la fuerza de empuje va a ser igual al peso del fluido que desplazó ese objeto allí. Al peso del fluido desplazado. Esa fuerza de empuje va a ser igual a eso. Es decir, si ese cuerpo que ustedes están viendo allí entró y él desplazó toda esta cantidad de volumen que ustedes están viendo, la fuerza de empuje va a ser equivalente al peso de todo ese cuerpo de agua que él allí desplazó. ¿Y cómo se vería ese cuerpo de agua? Se vería más o menos así. Se vería también como un tablón así. Digamos que la forma de ese cuerpo de agua podría tener esa misma forma que él desplazó allí, solo que va a tener unas dimensiones más pequeñas que más pequeñas que la del mismo tablón, por ende, porque ese que nosotros estamos viendo en particular no se hundió. Entonces, una forma de ese volumen desplazado del tablón se podría ver como está acá. Él desplazó esa cantidad de volumen, ¿sí? Y el peso de este cuerpo de agua o de este cuerpo de líquido que desplazó va a venir a ser la fuerza de empuje. Ahora, los cuerpos de agua, recordemos, muchachos, que van a tener, por ser cuerpos de agua y por tener masa, van a tener un peso que es igual a la masa por gravedad. Ahora, como nosotros trabajamos con líquidos, es más práctico a veces trabajar en términos de densidad y volumen, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros venimos y recordamos que nuestra densidad es igual a la masa sobre volumen. Y si nosotros queremos expresar eso en términos de densidad y volumen, lo que hacemos es despejar la masa de esta expresión de aquí y nos va a quedar que la masa va a ser igual a densidad por volumen. Pasamos acá. Y nos va a quedar entonces que el peso de ese fluido desplazado va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Pero este volumen, muchachos, es el volumen que desplazó el cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser el volumen que desplazó el cuerpo, no es el mismo volumen del cuerpo como tal, sino el volumen que se desplazó o el volumen que se sumergió. Por eso es válido o sería bueno recordar siempre que ese es el volumen sumergido por la gravedad. Entonces, muchachos, este es el segundo aspecto que mencionaba Arquímedes ahí en su principio, ¿sí? El primero hablaba de cómo podía ser la diferencia de volúmenes y luego él hablaba de una nueva fuerza que surgía al momento de introducir objetos sumergidos, los objetos que se sumergen en el agua. Aparecía esa fuerza de empuje. Ahora, esa fuerza de empuje tiene un comportamiento que es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Esa fuerza de empuje es variable y constante al mismo tiempo. Si es variable hasta cierto punto,
y es constante hasta cierto aspecto, ¿sí? ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque ese volumen, ¿por qué les digo esto? Miren, porque esa fuerza de empuje allí, que va a ser densidad por el volumen desplazado por la gravedad, va a ser un valor que básicamente va a depender del volumen desplazado. Es decir, si ese volumen desplazado es igual al cuerpo, ya esa fuerza no va a aumentar más. Es decir, si el cuerpo se hunde completamente, él desplaza todo el volumen que pudo y a partir de ese punto la fuerza de empuje ya no va a aumentar más. Eso es un segundo aspecto a mencionar allí. Vamos a mostrarlo ahora en una gráfica. ¿Cuál es el segundo aspecto? Vamos a mencionarlo acá, miren. Esta es una gráfica, muchachos, que va a tener acá altura contra el valor de la fuerza de empuje de este lado. Entonces vamos a pensar en un caso, muchachos, en donde ustedes tienen, por ejemplo, una piedra, ¿sí? Una piedra, y esta piedra es lanzada dentro del estanque, dentro de un estanque. Vamos a hacerlo acá, ese estanque. Vamos a hacer primero la piedra. A colocar la que está ahí a punto de entrar en el agua ya. Y todo esto que está abajo es agua. Desde el momento en que esa roca toca la primera parte de agua, toca la primera línea o capa de agua superior allí, empieza a aumentar lo que es la profundidad, que es lo que yo coloco acá abajo como H, ¿sí? H es la profundidad que hay en cuanto a lo que él se sumerge. Entonces, a medida, muchachos, de que esa roca está entrando y sumergiéndose, ella está desplazando una mayor cantidad de volumen a medida que ésta se introduce. ¿Sí? Primero entra una parte de ella, luego se sigue sumergiendo y así hasta que llega a la parte máxima de que se va a sumergir. Vamos a suponer que para este caso, esa roca vino y llegó hasta cierta parte. Ya se sumergió solamente hasta ahí. Entonces, todo el volumen que alcanzó a desplazar máximo llegó hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y hasta ahí se midió el valor de H. ¿Qué es lo que ocurre en todo ese trayecto, muchachos? Miren, la fuerza de empuje empieza a aumentar a medida que ese valor de H aumenta. Pero va a llegar un punto allí, un punto que es el que nosotros trabajamos o entendemos como el punto de equilibrio, el punto donde se equilibra la fuerza de empuje con el mismo peso del cuerpo. Va a llegar ese punto donde ya esa fuerza de empuje se va a mantener constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el cuerpo sumergió todo el volumen que pudo sumergir hasta cierto punto. Entonces, muchachos, la fuerza de empuje es un valor que es variable y constante al mismo tiempo, variable hasta el punto en que llega al equilibrio y a partir de ahí ese valor no aumenta más. Esto aplica también de la misma forma, muchachos, si tuviéramos un cuerpo que se sumergió completamente. Digamos que esa roca llegó y se fue para el fondo así. Y ella sigue, ella va para largo, hasta que cae en el fondo de la tierra, por allá abajo. En este caso también va a ocurrir el mismo comportamiento aquí, porque ella
pese a que sí se sumergió completamente, ahí, digamos que lo que puede presentar ahora es una pendiente diferente. Ya no va a llegar hasta ahí, puede llegar ahora un poco mayor, ¿sí? Puede continuar esa tendencia si se sumerge completamente y llegar hasta cierto punto y a partir de ahí continuar. Y son dos casos diferentes en los que se tiene un valor de empuje mayor y uno menor. Pero lo que les quiero decir con todo esto, muchachos, es que la fuerza de empuje es un valor que es variable hasta cierto punto y a partir de ahí se vuelve constante, ¿sí? A partir del punto en que ese objeto llega al equilibrio como tal. ¿Sí? Entonces son los aspectos que es importante que nosotros tengamos en cuenta allí, ¿sí? Debemos tener en cuenta esto que les acabo de mencionar, esta gráfica, muchachos, es muy importante allí, que la tengan presente, que tengan presente cómo es el comportamiento de todo este principio de Arquímedes, que es lo que les he mencionado hasta ahora. Y bueno, me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna duda o si hay algo que quisieran reforzar un poco más. Profesor, Sí, claro. si usted podría explicar por favor otra vez la recta. La resta. La recta que es. Ah, ok, El esta fondo acabamos de hacer. Claro, claro, cómo no. Exacto. Listo, listo. Vamos a hacerla toda nuevamente. Profe, Señor, pero a medida que el cuerpo se va hundiendo, va aumentando la fuerza de empuje hasta un momento en el que llega a la superficie y queda constante, ¿no? hasta un momento que la superficie es constante, ¿cómo así? Hasta un momento que toca la superficie, por ejemplo, que la roca toca el suelo. Ah, ok, que toca el suelo. O sea, no necesariamente hasta ahí, Flores, porque cuando ya tú sumerges la roca, te voy a hacer el ejemplo, déjela la dibujo acá. Uno tiene que volverse el mago de los colores aquí. Por ejemplo, ya No, la pero roca se sumergió. Mira, mira, parábola. Cuando la roca se sumerge, ya se sumergió completamente, pero apenas está ahí arriba que todavía la puedes coger. Ya en ese punto, ya la roca desplazó todo el fluido que pudo desplazar. Es decir, independiente de si ella llega al fondo o no, ya ella no va a aumentar más ese volumen que puede desplazar. Y por ende tampoco va a aumentar más su fuerza de empuje. ¿Sí me entiende? O sea, la fuerza de empuje allí y en el fondo, en la superficie, o en el fondo donde eso caiga, ahí la fuerza de empuje va a ser la misma, independiente de si está ahí mismo o si está en el fondo del lugar donde ella se cayó allí. ¿Sí me entiende? Porque ya apenas ella entra completamente, ya eso ahí no sumerge más. Ya no va a elevar más volumen como tal. Eso es lo que sucedería allí. Sí, no sé si me se ha quedado claro eso allí. Claro. Sí, señor. Listo, listo. Vamos a hacer la gráfica nuevamente para explicar allí a Liz. Creo que fue la que nos comentó allí. Bien, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros hablábamos del comportamiento variacional del empuje y del peso. ¿Qué decíamos? Decíamos que el empuje no es una fuerza que está aumentando siempre. Si cuando ustedes sumergen algo en el agua, esa fuerza de empuje no va a aumentar a medida que esa profundidad es cada vez mayor, ¿sí? Eso depende del volumen que se desplaza. Es decir, si una persona o cualquier objeto se sumerge completamente hasta ahí, va a aumentar esa fuerza de empuje. Entonces vamos a hablar de datos puntuales aquí. Vamos a hacer esta vez con datos más puntuales. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, digamos que un cilindro. Este cilindro va a tener 10 centímetros de altura.
Listo, ahí lo tenemos. Él tiene 10 centímetros de altura. Vamos a escribirlo por acá. Y ese objeto es lanzado desde la parte superior. Allí, desde la parte superior. Él viene y cuando toca el agua por primera vez, cuando toca el agua ahí por primera vez, ahí cuando la toca, él viene así, ta, ta, ta. Y cuando la toca por primera vez ahí, empieza a haber un valor de altura, que es el que nosotros queremos medir acá como el valor de la profundidad. Entonces, bien, ese cuerpo viene, vamos a hacerlo con un cuadro que podamos mover mejor. Porque así no lo puedo mover todo. Así, ahora sí. Ok, bien, ese cuerpo viene y se introduce, él toca el agua por primera vez. Estamos viendo el comportamiento de la fuerza de empuje. Desde el momento en que la toca por primera vez, ese valor de profundidad o de volumen que está desplazando empieza a aumentar. Aquí lo estamos viendo en función de la profundidad. Listo, entonces vamos a suponer que él viene y se desplaza 2 centímetros, por ejemplo, hasta aquí. Él se sumerge 2 centímetros, marcamos entonces acá 2 centímetros. Cuando él llega a los 2 centímetros, él manifiesta hasta ahí un crecimiento de la fuerza de empuje. ¿Sí? Porque hasta ahí ya él ha desplazado una cantidad de volumen. Pero él no ha parado, él va a seguir hundiéndose. Él viene y se hunde ahora hasta los 5 centímetros, por ejemplo. Él viene, continúa y llega hasta los 5 centímetros ahora. Y marcamos nuevamente el punto. El empuje sigue aumentando porque él todavía puede seguir desplazando fluido por tener parte de él afuera todavía. Hasta aquí hemos llegado a los 5 centímetros. 5 centímetros. Ahora vamos a suponer que todo ese fluido, todo ese cuerpo se hunde, todo completamente y llegó hasta ahí. O sea, él puede seguir, pero lo vamos a medir hasta allí. Hasta los 10. Él llegó ahí hasta los 10. Ya está, 10 centímetros. A partir, muchachos, de ese punto en el que él entró completamente allí o se sumergió completamente, a partir de ese punto, ya la fuerza de empuje no puede aumentar más. Porque en ese punto ya él desplazó todo el volumen que pudo desplazar. ¿Sí? Eso es lo que sucede como tal. Ya él puede seguir, ajá. Profesor, o sea que cuando el objeto se sumerge completamente, hasta ahí empieza a ser constante. Es correcto, Ahí ya en la la red. fuerza, exacto, ya cuando él entra completamente, ya la fuerza de empuje no aumenta más. Hasta ahí. Y él puede seguir cayendo hasta todo el fondo que ustedes quieran y eso seguir por allá abajo, pero si ya hasta ahí, desde el momento que sumergió todo, ya hasta ahí llega la fuerza de empuje. Ahora, ahí ocurren otras cosas. La profundidad sí influye en la presión que se ejerce sobre ese cuerpo, pero ya esa es otra cosa diferente, ¿sí? Hablando de la fuerza de empuje, hablando específicamente de esa que estamos hablando acá, del principio de Arquímedes, ¿sí? Ese valor va a influir, o bueno, va a ser variable hasta el punto en que ella se sumerge completamente, ¿ya? A partir de ahí, eso se vuelve constante. Y eso sigue cayendo ahí hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿qué decíamos? Nosotros colocamos ahorita una segunda gráfica mostrando, por ejemplo, esta situación.
en la que ella no se sumerge completamente. Deseamos esto también. El cuerpo aquí, vamos a ponerle otro color. El cuerpo aquí no se sumerge completamente hasta ese punto. Sino que llega hasta cierta parte. Entonces, hasta ese punto, muchachos, ocurre ahora algo diferente. ¿Por qué? Porque él no está desplazando todo el volumen que puede desplazar. Si esto ocurre para este caso y teniendo las mismas dimensiones, digamos que él se sumerge ahora solo 5 centímetros. Ojo a esto, muchachos, lo que les voy a preguntar. Él se sumerge ahora solo hasta 5 centímetros. Entonces yo les pregunto, en la gráfica, ¿desde qué punto se volvería constante esa fuerza de empuje? Desde cuando se hunde completamente. O sea, cuando ya pasa la superficie, cuando no queda con ninguna parte de su Eh, cuerpo fuera. Listo, eso es correcto, pero a veces los cuerpos no se sumergen completamente, como es el caso de la actividad 3 que nosotros tenemos aquí. Entonces mi pregunta es, si ese cuerpo solo se sumerge 5 centímetros, ¿desde qué punto en la gráfica la fuerza de empuje va a ser constante? Desde 5, ¿no? Desde 5, muy Desde bien, 5. correcto, desde 5. Desde este punto se volvería constante la fuerza de empuje, ¿sí? Hasta ahí sería. Entonces esta gráfica es la forma en la que nosotros podemos ver ese valor de fuerza de empuje. Si nosotros en general en los problemas no consideramos la variación que existe antes de que se llegue a ese valor constante de la fuerza de empuje. Sin embargo, este comportamiento yo he visto que se presenta en algunas preguntas de las pruebas IFES, ¿sí? Por eso se los explico ahora, para que cuando nosotros tomemos este tipo de preguntas en algún momento, ya ustedes tengan, digamos, que una mayor claridad de ello. Acá créanme que en algunos libros no mencionan este aspecto, ni siquiera en la guía se menciona, pero es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? El comportamiento variacional y constante que pueda tener allí esa fuerza de empuje. Entonces, bien, muchachos, eso es lo que ocurre y son los diferentes casos donde eso se puede presentar. Me gustaría saber, eh, para Liz en especial, si de pronto tienes alguna otra pregunta o si quedó un poco más clara la explicación de la gráfica ahora. Liz, Todo claro, profesor, todo claro. excelente, bien. Muchachos, ¿y algún otro tiene alguna pregunta sobre lo que es este principio de Arquímedes como tal? ¿Mm? ¿Qué dice ahí Natalia Arteta? No, profesor, todo está claro. Listo, muchachos. Muchachos. Vamos a mover todo esto, todo lo que hicimos acá para llevar a cabo la actividad número 3, que es la que nos hace falta de este indicador. Importante que todos tengan ahí que todos tengan ahí su calculadora para poder llevar a cabo los cálculos necesarios ahí. Vamos a moverlo un poco más. Listo, llegamos a la actividad número 3. Bueno, podemos usar el mismo dibujo que tenemos de acá, el de la miércoles, el de la tabla. Para efectos de practicidad.
Ok, muchachos, este dibujo que nosotros tenemos acá representa o podría representar bien lo que es la actividad número 3. Lo que ocurre con la actividad número 3 es que nosotros no sabemos a ciencia exacta qué sucede o no podemos saber cuándo un cuerpo se va a sumergir o no si lo lanzamos, ¿sí? En general, ¿qué podemos decir? Los cuerpos que tienen una densidad, digamos que una densidad en conjunto menor a la que se encuentra por debajo de ellos, ellos se van a permanecer arriba. Podemos decir eso en general. Sí, por ejemplo, si nosotros lanzáramos sobre ese estanque una pelota con una densidad menor a la del agua, ella se va a mantener a flote. Por ende, si lanzamos una pelota con una densidad mayor a la del agua, ella se va a ir y se va a sumergir completamente. Eso lo podemos decir, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos diferentes cuerpos con diferentes densidades, tenemos que aplicar lo que sabemos del principio de Arquímedes para verificar qué tanto se sumergió o qué tanto no se sumergió. Entonces, bien, vamos a ver esta actividad. Nos dicen que tenemos un tablón de madera de 3 metros por 1 metro por 40 centímetros. Vamos a colocar las medidas. Él va a tener 1 metro de ancho allí. Va a tener 3 metros de largo. Va a tener 3 metros de largo y va a tener 40 centímetros de altura. Esa altura va a venir a ser esta que está acá, miren, donde podremos señalarla mejor. Hagamos algo. Vamos a mover esta cota para acá arriba. Esto aquí va a medir 1 metro. Y esta altura aquí, la altura de todo el tablón va a tener 40 centímetros. Esas son las medidas del tablón. 40 centímetros. Nos dicen también que se utiliza como balsa en un lago de agua dulce. Si una balsa es un objeto que está ahí sumergido, ahí dentro de un estanque para que, digamos que, sumergido no, digamos que está parcialmente sumergido para poder poner cosas, para poder recibir cosas también. Si estamos hablando de transportes en lagos de agua dulce. Bien, sobre él se va a ubicar una persona de 73 kilogramos. Entonces vamos a hacer más o menos allí los pies de la persona. Y se va a ubicar una persona con esas características. Solo los pies allí para... Ajá. Continúa acá arriba. Listo, se va a ubicar una persona de 73 kilogramos sobre la balsa. ¿Y qué es lo que se quiere averiguar? Se quiere averiguar si esa persona se hunde o si se mantiene a flote. Nos preguntan, ¿hasta qué altura se hunde la balsa? Y nos preguntan luego, ¿es capaz de soportar a la persona sin hundirse? Esa es la segunda pregunta que nos hacen. Bien, entonces vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos nosotros para eso? Necesitamos tener en cuenta el principio de Arquímedes, que nos dice que ese valor, señor. No, que el volumen, necesitamos el volumen. Sí, es correcto, miren, pero ¿de qué partimos nosotros? Partimos de ese principio
de empuje, ¿sí? Cuando nosotros asociamos o cómo podemos llegar a la respuesta partiendo de ese momento en donde nosotros sabemos que se ha llegado al equilibrio. El equilibrio, ¿cuándo llega? Cuando la fuerza de empuje llegó a su valor constante, ¿sí? Ese es el punto donde nosotros necesitamos empezar el análisis. Sí, nosotros sabemos todo el comportamiento variacional que hay antes de que llegue ese momento, pero a partir de que esa fuerza de empuje es constante, podemos nosotros afirmar que ese valor de fuerza de empuje va a venir a ser el peso del fluido desplazado. Y ese peso del fluido desplazado va a ser igual a la densidad por el volumen sumergido por el valor de la gravedad. Ahora, ese valor que nosotros colocamos como W, ¿sí? Tiene que poder, lo que está haciendo es, ese volumen sumergido se sumerge, muchachos, debido a todo el peso que está soportando esa estructura allí. Ese peso que nosotros colocamos como W aquí, ¿sí? Es lo que nosotros venimos a llamar el peso. Este es el peso de todo lo que eso tiene que estar soportando ahí. ¿Cuál es el peso? El peso del tablón y el peso de la persona. Y este aspecto de acá va a venir a ser nuestro empuje, ¿sí? Eso que les señalo ahora de segundo es el peso del fluido desplazado o el volumen sumergido, ¿sí? Y esto ocurre, muchachos, esa igualdad se da solamente a partir de ese punto donde el empuje es constante. Por eso es muy importante que recordemos bien esa gráfica de la que les hablaba al principio, ¿sí? Esto no siempre va a ser así. No siempre el peso es igual al empuje. ¿Por qué? Porque recordemos que el empuje es un valor variacional hasta cierto punto, ¿sí? En ese punto donde el empuje, muchachos, allí en ese punto donde el empuje es igual al peso, podemos decir que ya el cuerpo ha llegado al equilibrio y ese empuje no va a variar más. Esta expresión nace a partir de ese análisis que nosotros hicimos. Podemos decirlo también de esta forma. Podemos decir también que ese tablón va a llegar a un punto donde va a estar en equilibrio, por ejemplo. Va a estar sometido por un lado de la fuerza de empuje que tiene esa dirección contraria a su movimiento y va a estar sometido a su propio peso. También lo podemos ver de esta forma. Como ellos están en equilibrio ahí, ¿sí? ¿Qué podemos decir de su equilibrio, muchachos? Que la sumatoria de su fuerza es igual a 0. Y por ende, el valor de su empuje va a ser igual al peso. Eso también lo podemos afirmar. Entonces son factores que se deben tener en cuenta, ¿sí? Nosotros partimos de este análisis para poder llegar ahí. ¿Y qué necesitamos nosotros para llegar hasta esta expresión? Necesitamos primero el peso del tablón y de la persona. Tenemos a Flores con una pregunta. Adelante, Flores. Profe, pero ¿cómo sé yo de que dicho ejercicio el peso del fluido desplazado es igual a la fuerza de empuje? Si no me lo dicen, ¿cómo sé? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo sé yo cuando el peso va a ser igual a la fuerza de empuje? Ok, el peso va a ser igual a la fuerza de empuje a partir de ese punto donde ese empuje va a ser constante, ¿sí? Es decir, el valor de altura... En este caso solo se hunde media balsa. Exacto, o sea, tú no sabes al principio si ella se va a hundir o no. Eso es lo que no sabes. Pero tú sabes que se hunda o no se hunda, va a haber un punto donde esa fuerza de empuje va a ser constante. Eso pasa tanto en el caso en que se hunde como en el caso de que no. Tenemos a Melissa ahora con una pregunta.
Adelante, No, Melissa. profe, yo le iba a aclarar a Flores que como no hay, o sea, más fuerza de empuje que del otro, entonces como está en equilibrio ambas, por eso es cero. Es correcto. Todo parte de ese equilibrio allí. Entonces, Flores me dice, profe, pero yo cómo sé entonces cuándo eso es igual. Tú sabes que eso es igual en algún punto. Si tú no sabes si eso ocurre cuando ya se hundió completamente o si ocurrió antes. Eso no lo sabemos. Eso es lo que vamos a averiguar. Si lo averiguamos a partir de esa expresión. ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta? Miren, el volumen del tablón, ¿sí? Que es el que nosotros tenemos en cuenta porque es el que está expuesto o el que se va a sumergir en primera instancia. Ese volumen del tablón tiene unas dimensiones que podemos conocer. Vamos a ver que ese sea volumen de tablón, por ejemplo. Ahí tenemos volumen del tablón. Ahora, vamos a hacer este análisis, muchachos. Si al final de todo el cálculo nosotros tenemos que ese volumen del tablón ahí es mayor al volumen sumergido, así como lo estamos viendo ahí, si ese volumen del tablón es mayor al volumen sumergido, para ustedes ¿eso se hunde o no se hunde? No se hunde. No se hunde. Muy bien. No se va a hundir hasta ese punto. Ahora, si nosotros tenemos el caso de que el volumen del tablón nos da el mismo volumen sumergido, ¿qué creen ustedes que ocurre allí? Que el peso va a ser igual a la fuerza de empuje. Sí, exacto. No necesariamente. Eso se cumple tanto en el primer caso como en el segundo. Hablo es con respecto a la pregunta de si se hunde o no. Me refiero es Ah, a eso como flotaría. tal. Flotaría. Bueno, flotaría, pero digamos que al ras. O sea, el tablón se hundió completamente y digamos que la persona tiene prácticamente la suela ya metida en el agua prácticamente ahí. Se puede decir. Ahora, si ocurre esto, que el volumen del tablón es menor al volumen que nosotros calculamos, ¿qué creen ustedes que ocurre ahí? Se hunde. Se hunde completamente. Estas son las tres condiciones que nosotros tenemos en cuenta aquí para poder calcular para ver o comparar al final de todo si eso se hundió o no. ¿Sí? Partimos de ese volumen del tablón y lo comparamos al final con ese volumen sumergido. Entonces, ¿qué necesitamos en primera instancia? Encontrar el peso de ambas cosas. Empezando por el tablón de madera. ¿Qué datos nosotros tenemos para calcular el peso del tablón de madera? Vamos a ver. Esto es un dato que se encuentra ahí en la actividad, que muchos me preguntaron, profe, ¿de dónde sale? Tenemos Esto, la densidad, la es densidad. constante. Cada cuerpo tiene su propia densidad. Es correcto, muy bien. 800 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad de la madera. La densidad, como nosotros vimos en la clase pasada, es un valor que va a depender de la temperatura, va a depender del tipo de madera, va a depender de muchos factores, ¿sí? No es un valor propiamente constante como tal, pero para efectos de practicidad, digamos que acá no vamos a tener en cuenta quizás las diferencias de temperatura que pueda experimentar ese tablón allí. Por ejemplo, si nosotros sumergimos ese tablón en aguas de la Antártida, por ejemplo, no es lo mismo que sumergirlo acá por ejemplo, en las aguas de allá de las playas de Puerto Colombia, no es lo mismo. Son aguas que están a diferentes temperaturas y que podrían influir en la densidad del tablón. Sin embargo, no vamos a tener en cuenta nada de eso. Vamos a asumir que la densidad de este tablón es constante e igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a asumirlo así. ¿Qué más vamos a asumir? La densidad del agua. Para nosotros la densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Y listo, ahí lo vamos a tener. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esos son los dos valores de densidad que tenemos. Entonces, bien, vamos a calcular el peso en primera instancia del tablón y luego de la persona. Y luego los sumamos porque son los dos pesos los que influyen. Bien, empecemos con el peso del tablón. Para yo saber el peso del tablón necesito la masa del tablón y necesito la gravedad. Ahora, ¿cómo yo encuentro esa masa del tablón? ¿Cómo ustedes encontrarían la masa del tablón con los datos que tienen ahora mismo en este momento, muchachos? ¿Cómo encontraría ahí ese valor de masa el señor Keiber Miranda? El valor de masa se utilizaría hallando ese que yo la hice, pero O sea, te preguntes cómo hallarías la masa del tablón con los datos que Profe. tienes aquí. Ajá, Masa no es densidad por volumen. ajá. Bueno, entonces yo lo que haría es hallar la densidad con los datos que me dan de 1 metro por 3 metros por 40 centímetros, que lo pasaría a metros. Ahí hallaría la densidad. Será el volumen más bien. El volumen, disculpe, el volumen. Ajá. Y lo multiplicas por la densidad. Eso Ok, es lo que hay que sí. hacer. Bien, Flores. Ese valor de masa, acá por efectos de practicidad con los datos que tenemos, va a ser igual a la densidad de la madera. Vamos a colocarle densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad. Eso va a ser igual al peso del tablón. Entonces, muchachos, ¿quién me dice cuál es ese volumen de la madera? Entonces, yo voy escribiendo acá. 1,2 metros cúbicos. Muy bien. No les voy a colocar las unidades, ya ustedes saben cuáles son. 800 kilogramos por metro cúbico, 1.2 metros cúbicos. Sí, señor. ¿Cómo Flores calculó eso? Él multiplicó 3 por 1 por 0.4 metros, que es la conversión de los 40 centímetros a metros. El volumen de ese tablón ahí va a ser igual. A borrar acá. Bueno, aquí lo tenemos. Volumen del tablón va a ser igual al área de su superficie por la altura. El área de la superficie va a ser igual a 3 por 1. 3 por 1 y el valor de altura va a ser igual a 0.4. Si multiplican eso así, 3 por 1 por 0.4 les va a dar 1.2 metros cúbicos. Listo, multipliquemos esto por 9.8, que es la gravedad. Continuemos. ¿Qué valor de peso daría para el tablón este aspecto aquí? 9.400 newton. 9.000. 9.408 newton. Ok, 9.408 newton. Sí, señor. Listo. Continuemos, muchachos. Llegamos ahora al peso de la persona. La persona tiene una masa de 73 kilogramos. No lo escribimos acá, pero acá lo dice. Mire, tiene una masa de 73 kilogramos. ¿Cómo calculamos el peso de esa persona ahora? se le multiplica la gravedad. Exacto. ¿Y qué valor le daría eso? 715.4. 700 ¿qué? 715.4. 715.4, listo. Le sumemos 715.4 newton. Eso nos daría 10.123.4 newton. Muy bien, 10.123.4 newton. Eso es el peso sumado del tablón y el peso de la persona juntos. 10.123.4 newton.
Entonces, muchachos, hasta aquí me gustaría saber qué preguntas tienen, si vamos bien hasta el momento. Lo que hemos hecho hasta ahora es encontrar el peso de la persona y el tablón para luego ¿qué? Para luego irnos al principio de empuje que nosotros conocemos acá. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen hasta el momento, muchachos? Si ha quedado claro hasta esta parte, si todo va bien, profe, tengo esta duda acá, no sé dónde salió este número, no me da lo mismo. ¿Qué Yo dudas tengo tienen, una. muchachos? Adelante, Tengo Liz. una. ¿De dónde salió el 715,4 newton? Listo, 715.4 es el peso de la persona. ¿Por qué calculamos el peso de la persona? Porque eso, la persona también puede desplazar o puede ayudar a desplazar fluido por ella tener un valor de masa y por estar encima del tablón. Ese valor sale de la multiplicación, a colocar WP de la persona, va a salir de la multiplicación de 73 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto es el peso de la persona. Se hace en base a la masa de la persona multiplicado por la gravedad. Si tú haces esa multiplicación, te va a dar 715.4. No sé si me puedas confirmar. Si estás haciendo el cálculo allí. Sí, señor. Listo. De ahí sale ese valor. Ok, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Qué dice ahí el señor Alejandro Donado? Yo lo hice así. ¿Tú lo hiciste así? Sí, me llegó todo igual. Listo, listo. No hemos terminado todavía. Estamos apenas en Vamos por la mitad. Bien, ¿qué borramos aquí? A ver. Bueno, vamos a tratar de usar todo el espacio posible aquí. Es más, vamos a borrar esto acá. O ponerlo como más pequeño esto aquí. Bien, muchachos, continuemos. Listo, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tener el peso, ya calculamos el peso. Vamos a ver ahora es el principio que tenemos de que ese peso que nosotros encontramos va a ser igual al empuje. ¿Sí? Tiene que ser igual al fluido desplazado. Entonces vamos a tener ese W total. Vamos a escribirlo nuevamente por acá. Ese W total va a ser igual a la densidad por el volumen sumergido por la gravedad. Ahora, de este lado es muy importante que tengan en cuenta que estamos hablando es del líquido. Esto siempre va a corresponder al líquido que está donde están ustedes sumergiendo, que para este caso es el agua. ¿Sí? O sea, la superficie donde se da el empuje. Es correcto. Por lo tanto, ese valor de densidad que están viendo ahí tiene que ser del líquido o del fluido donde ustedes están sumergiendo ese tablón o ese objeto. Entonces, ese valor de densidad tiene que ser el valor correspondiente de agua que vamos a tener luego. Vamos a ponerle otro color, ponerle el rosado acá, que siempre es como que resalta aquí. Vamos a tener que el peso, y reemplazando los valores. Vamos a tener el peso, que es de 10.000, mejor lo vamos despejando. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el peso, tenemos la densidad y tenemos la gravedad. Solo nos hace falta este volumen sumergido. ¿Sí? Por lo tanto, lo podemos despejar de ahí. Este volumen sumergido va a ser igual entonces al peso que divide a la densidad por la gravedad. Vamos
a desplazarlo un poco hacia la derecha. Vamos a tener luego acá que ese valor de peso fue el que nosotros calculamos. Va a ser de 10.123.4 newton. Punto 4 newton. Eso lo dividimos entre los 1000 de la densidad correspondiente del agua y lo multiplicamos por 9,8. Al hacer esta operación, muchachos, ¿qué resultado tienen ustedes? 1.03 metros cúbicos. Muy bien, 1.03 metros cúbicos. Excelente, Keiber. Es igual al volumen sumergido. Entonces volvamos nuevamente a nuestras condiciones, muchachos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos, si lo queremos comparar con el volumen del tablón, nuestro volumen del tablón es 1.2 metros cúbicos. Tenemos por un lado el volumen del tablón. Acá, volumen del tablón. Y tenemos por este lado 1.03 metros cúbicos. Este va a ser igual al volumen sumergido. Listo. Haciendo esta comparación, muchachos, ¿cuál de los dos valores vendría a ser mayor allí? A ver, el volumen del tablón. El volumen del tablón va a ser mayor. Y en estas condiciones, muchachos, ¿qué creen ustedes que ocurre? ¿Se hunde o no se hunde? Basado en lo que hayamos visto acá. No se hunde. Eso es lo que se puede concluir de ahí. ¿Sí? Entonces ahí hemos respondido esa primera pregunta. El tablón no se va a hundir. ¿Sí? Eso lo podemos responder en base a este análisis. Acá que decíamos, en el primer caso no se hunde, luego acá queda, mejor dicho, al ras. Ahí la persona queda mojándose las suelas. Y en el tercer caso, estoy hablando de estos de acá. De este 1, 2 y 3. Vamos a señalarlos acá, encerrarlos. En esos casos, ¿sí? Vamos a tener en primera instancia que el cuerpo no se hunde. Luego vamos a tener que el cuerpo queda al ras allí, mejor dicho, se moja las suelas y en ese tercer caso se va a tener que ese cuerpo se hundió, mejor dicho, hasta quién sabe dónde. Esos eran los tres casos que nosotros teníamos. Entonces se cumple el primero. Listo. Ya podemos responder una de las dos preguntas, pero aún nos están diciendo hasta qué altura se hunde la balsa. Yo creo que aquí ya no tenemos más espacio. Vamos a irnos para acá. Vamos a ponerlo así. Listo, nos dicen ahora hasta qué altura se hunde la balsa. ¿Cómo va a quedar esa balsa? Miren, según el resultado que obtuvimos. Entonces se podría ver así. Ya nosotros sabemos que no se hunde. Esta parte es la que se sumerge allí, solamente una parte de él. Listo, ahí está. Se vería más o menos así. Bien,
ese volumen, muchachos, ojo a esto, ese volumen que nosotros calculamos fue este volumen de agua que ustedes están viendo. ¿Sí? Todo ese volumen azulito que ustedes ven allí fue lo que calculamos nosotros. Todo esto de aquí, miren. Esa es la parte que se sumerge del tablón. Si nosotros lo pasamos acá, así como hicimos ahorita, se vería así. ¿Sí? Se vería de pronto el mismo, se vería la misma área, pero ya con un valor de altura diferente. Vamos a colocar una altura menor. Profesor, disculpe que el internet me está sacando de la reunión, Moyo. Ya Sí, me han sí, sacado 2 veces. sí, yo me he dado cuenta, no te preocupes. Listo, eso se vería más o menos así, se vería como un tablón más angosto, con una menor altura. Bien, este es el volumen sumergido, el que nosotros encontramos. Sí, ese es el segundo valor que es igual a 1.03 metros cúbicos. Ahora, de ese valor, muchachos, que nosotros tenemos aquí, de este volumen sumergido, de 1.03 metros cúbicos, ¿qué vamos a tener? De ese volumen sumergido vamos a tener allí que ese volumen sumergido se calcula de la misma forma que podríamos calcular el del tablón. ¿Sí? Porque es que él tiene la misma área. Lo que no tiene diferente es la misma altura del tablón. Así que decíamos ahorita que se puede encontrar multiplicando el área por la altura. Para este caso es la misma área, ya está desplazando el mismo valor de área allí. ¿Sí? Con área me refiero a toda esta parte superficial, que es igual a 3 por 1. Lo que no sabemos es hasta dónde se hundió. ¿Sí? Y eso es lo que podemos encontrar. Vamos a tener entonces que 1.03 metros cúbicos va a ser igual entonces al valor de área por altura. Como queremos conocer nosotros es la altura, despejamos ese valor de altura. Vamos a tener 1.03 metros cúbicos. Vamos a quitar el metro cúbico ese y lo dividimos entre los valores de área, que van a ser 3 por 1. ¿Y qué resultado tenemos de esto? El resultado de esto estaría en metros. Acá es metro cúbico. 0,34 metros. 0.34 metros. Sí, señor. Y en centímetros serían 34 centímetros. Muy bien. En centímetros serían 34 centímetros. Listo. Encerremos allí esa segunda respuesta. Ok. 34 centímetros es la altura, muchachos, en la que eso está sumergido. ¿Sí? ¿Qué es lo que calculan ellos allí? Miren, ellos encuentran es este valor de altura, el valor de altura en la que se encuentra sumergido ese respectivo cuerpo. Ese es el valor de altura que nosotros estamos buscando aquí. ¿Sí? Y se calculó como 34 centímetros. Quedarían por fuera aproximadamente unos 6 centímetros. ¿Por qué? Porque esa balsa tiene 40 centímetros de altura. Entonces, muchachos, de esta forma nosotros podemos saber, si con esas condiciones que ustedes han visto, de esta forma podemos nosotros saber si un cuerpo se hunde o no allí, si un cuerpo se hunde o no al ustedes lanzarlo en un estanque. Sí, de esta forma podemos encontrarlo. Y digamos que así se podría resolver esta actividad. Algo que sí hacemos, miren, siempre hacemos es muchos gráficos.
Sí, es una actividad que se puede resolver quizá un poco más rápido, pero los gráficos ayudan mucho, dibujarlos, tenerlos allí. Ahí uno, créanme que uno entiende mucho más cuando ustedes hacen un gráfico de la situación que tienen. Si ustedes como que se ubican, lo llevan a la realidad, ustedes lo ven, lo analizan y saben cómo moverse, saben a dónde van, ¿sí? De esta forma se podría resolver. Entonces me gustaría saber, muchachos, si con respecto a lo que hemos visto el día de hoy tienen alguna pregunta o si hay algo que quieran reforzar un poco más. ¿Quedó clara la explicación de esta actividad, muchachos? Sí, profe, o sea que se hunde 34 centímetros y deja 6 centímetros, que es lo que más o menos ocupa la suela del zapato, ¿no? Es correcto, muy bien. O sea que por poquito se mojan los zapatos. Sí, está ya, imagínense, de 40 centímetros quedaron 6. Sí. Yo personalmente ahí yo no me monto. ¿Qué tal ahí? No, se enchumba todo uno ahí. Imagínense una persona y es de 73 kilogramos, imagínense. Yo no sé ni cuánto peso yo ahora mismo. Yo me monto y me hundo ahí, de pronto, posiblemente. No creo que ninguno de ustedes, pero yo ahí no me monto. Yo. Entonces yo de pronto siendo alguien que ya sabe cómo resolver la actividad 3 yo llego así, cualquier día veo una balsa ahí, así como llega uno casual, ve una balsa en un lago a montarse ahí, y ahí uno la piensa. Ya. Ustedes llevan su calculadora así como la llevan a todos lados, así, para resolver problemas y ustedes hacen su cálculo ahí y ya lo determinan. Para un paseo. Para un paseo, claro, ustedes llevan su calculadora ahí. Voy a calcular para ver si me mojo o no me mojo. Es correcto, ustedes lleven su calculadora al paseo porque ajá, la física está en todos lados. Entonces, bien, muchachos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? De pronto Liz allí o la señorita James Mena, Melissa Castro, todo claro. Ok. Todo claro.